Lamentablemente, para muchos de los casos de personas desaparecidas que cubrimos en este canal, parece que nunca hay un final a la vista. Es tan raro que obtengamos respuestas para las familias que quedan atrás, pero no es imposible. Existen historias de seres queridos que regresan. A veces es para mejor, pero para otros no siempre es más fácil cuando finalmente regresan a casa. En el video de hoy, exploraremos 3 casos de personas que desaparecieron y luego reaparecieron. Esteban Kubacki tiene uno de los casos más extraños de alguien que desapareció y luego reapareció. En 1978 Stephen tenía 23 años y estudiaba alemán en una pequeña universidad cristiana privada. En el momento en que desapareció, no se sabía que estuviera molesto, deprimido o estresado por nada en su vida. Era un joven inteligente y capaz que lo tenía todo a su favor, incluyendo un trabajo en un periódico alineado después de graduarse. No tenía complicaciones en su vida amorosa, y según informes, su padre tenía intenciones de traspasar su casa a su hijo. El 20 de febrero de 1978, Stephen desapareció de una zona en Michigan, conocida como el Triángulo del Lago Michigan. El triángulo ha sido asociado con varios eventos peculiares a lo largo de los años, comenzando en 1891 y durante un corto tiempo, se pensó que el caso de Stephen estaba vinculado con este misterio. Stephen tenía planes de ir a esquiar esa tarde, pero nunca regresó a casa. Un día después de su fecha prevista de regreso, su familia notificó a las autoridades que el joven estaba desaparecido. Los equipos de búsqueda fueron enviados rápidamente, y las autoridades no perdieron tiempo en iniciar una investigación. Los esquís y bastones de Stephen fueron encontrados en la orilla del lago Michigan, y se encontraron huellas en el hielo que conducían hacia el lago. Un grupo de snowboarders descubrió su mochila, que contenía una factura del dentista, lo que les permitió identificar a quién pertenecía. Durante esta búsqueda del joven de 23 años, un equipo de rescate sobrevoló la zona. Las huellas que vieron parecían detenerse al borde del hielo, que estaba intacto. Una búsqueda adicional en la zona no arrojó más pistas. No hubo señales de Stephen durante más de un año. La policía asumió que el joven había caído y se había ahogado en el lago. Un mes después de su desaparición, en marzo de 1978, un amigo de la familia recibió nombres y números de un llamador no identificado para contactar en relación con la desaparición, pero todos los números estaban desconectados. La madre de Stephen descubrió más tarde que Stephen había llamado desde uno de los números antes, 6 meses antes, pero ella no sabía a quién o a dónde pertenecía el número. Mientras la policía rastreaba el número anterior, nunca se nombraron públicamente, y su nombre nunca apareció cuando los periodistas revisaron más tarde los archivos de la policía, lo que sugiere que quizás esta persona fue finalmente descartada de la investigación. Los detectives que trabajaban en el caso incluso llegaron a enviar los registros dentales de Stephen a Chicago, para ver si el joven de 23 años se había convertido en una víctima del asesino en serie, John Wayne Gacy. 15 meses después de la desaparición de Stephen, el 5 de mayo de 1979, apareció en la puerta de su padre. Su padre, un obrero jubilado de 53 años, se alegró mucho por el regreso de su hijo a casa, pero naturalmente estaba confundido. Sin embargo, Stephen parecía aún más confundido cuando descubrió que había estado desaparecido durante tanto tiempo. Según sus propias cuentas, el joven había despertado en Pittsfield, a 700 millas de Michigan y a 40 millas de la casa de su padre. Estaba acostado en un prado y cuando despertó, llevaba ropa que no le pertenecía. Stephen encontró una pequeña alforja junto a él. Había mapas dentro que no reconocía como suyos. También encontró señales de autostop que sugerían que había estado en Utah, Chicago, San Francisco y Sacramento. Había $40 en efectivo y un nuevo par de gafas. Cuando se le preguntó sobre lo que sucedió, Stephen sugirió que quizás había sufrido una combinación de agotamiento y pérdida de calor corporal, como les sucede a los alpinistas. Lo sabía por experiencia, ya que anteriormente había escalado montañas en Europa. Esta combinación puede resultar en una pérdida temporal de memoria.
También agregó que tenía sentimientos vagos y un nuevo par de zapatillas de correr diciendo, cito, siento que he corrido mucho. También tengo una camiseta de maratón de Wisconsin. No sé cómo la conseguí. El nombre de Stephen no estaba registrado como participante en el maratón que ocurrió en Wisconsin ese año, 1978. A su regreso, los reporteros preguntaron repetidamente a Stephen si hablaría con un profesional, pero él les dijo que no necesitaba hacerlo porque no tenía ningún problema psicológico y no tenía nada que decir sobre los 15 meses que estuvo desaparecido. En algún momento después de 1983, Stephen obtuvo una maestría en lingüística y un doctorado en psicología clínica. No tomó el trabajo en el periódico que originalmente había planeado y recibió la licenciatura en ausencia de Colegio Esperanza el año que desapareció. En general, Esteban Kubacki es una persona muy realizada, pero aún no profundiza en los 15 meses que estuvo desaparecido. Incluso su ex esposa se negó a dar a los periódicos cualquier información que pudiera tener. Sin respuestas, por supuesto, la gente especula. Muchos se han preguntado si Stephen sufría de un estado de fuga, que es un trastorno disociativo y un raro trastorno psiquiátrico caracterizado por amnesia reversible para la identidad personal, incluyendo cosas como recuerdos y características de individualidad. Puede durar días, meses o más. Stephen fue descrito por aquellos que lo conocían como, cito, un poco más libre de espíritu que el estudiante promedio, lo que ha llevado a otros detectives en línea a especular que Stephen se fue por su propia voluntad, con algunos sugiriendo que terminó en un culto, avergonzado de dónde había estado, o quizás no deseando causar problemas con el grupo del que había escapado. Otros han sugerido que simplemente quería un descanso, y sintió que la única forma en que podía hacerlo era desaparecer por completo del mapa. Lo que le sucedió a Esteban Kubacki durante esos 15 meses perdidos, parece que simplemente nunca lo sabremos. Guillermo Bates. Guillermo Horacio Bates nació el 23 de diciembre de 1860 en Newark, Nueva Jersey. Se graduó de la Universidad de Cornell en 1881 y recibió su título de médico del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia en 1885. Frecuentemente se le consultaba en casos inusuales, aunque se especializó en el cuidado de los ojos. William era reconocido en su campo por su enfoque para corregir trastornos de la visión, que basaba en principios psicológicos inusuales para la época. Dicho esto, solo porque era reconocido no significaba que fuera reverenciado por sus colegas profesionales, pero hablaremos de esto más adelante. Justo horas antes de que William desapareciera el 30 de agosto de 1902, escribió una carta apresurada a su esposa, Ada, que estaba fuera de la ciudad visitando a su madre. La carta explicaba que había sido llamado fuera de la ciudad por trabajo y que le escribiría los detalles más tarde. También mencionó estar emocionado por el dinero que había ganado con esto, lo cual a menudo se ve como un detalle extraño, considerando que el hombre de 42 años ya era rico e influyente. Sin embargo, William no escribió a su esposa más tarde como prometió. Tampoco volvió a casa, y en su carta original nunca había indicado a dónde iba. Tras varios días, Ada preguntó a sus amigos y familiares en Estados Unidos y Europa si tenían noticias de su esposo. William era una figura prominente entre los masones, por lo que Ada solicitó la ayuda de la sociedad masónica para localizar a su esposo. Su foto fue ampliamente difundida. Finalmente, llegó una carta desde el Reino Unido. Se encontró a un hombre que coincidía con la descripción de William, trabajando como asistente médico en el Hospital Charing Cross en Londres. Inicialmente había sido admitido como paciente, y se decía que lucía demacrado, delgado, y con los ojos profundamente hundidos. William admitió más tarde que recordaba haber pasado hambre en varios momentos durante las 6 semanas anteriores, a pesar de su enorme riqueza. Ada tomó el próximo barco hacia Reino Unido, pero cuando llegó, quedó devastada al descubrir que William no la reconocía. No tenía recuerdo alguno de su vida antes de Londres. Sin embargo, lograron convencerlo de pasar un tiempo con ella, y a medida que pasaban los días, comenzó a recordar vagamente que lo habían llamado para embarcarse en un barco y realizar una cirugía. Ada tenía toda la intención de quedarse en Londres con él hasta que se recuperara, pero 2 días después, William dejó el hotel y nunca más lo volvió a ver. Continuó buscándolo, sin perder nunca la esperanza, pero murió antes de poder localizar a su esposo en 1907, cuando encontraron a William de nuevo. Fue en Grand Forks, Dakota del Norte.
En 1910 otro médico y buen amigo de William pasó por allí, y en algún momento se encontró y lo reconoció. El ahora cincuentón había establecido una pequeña práctica en el pueblo, pero su amigo logró convencerlo de regresar a Nueva York, donde los dos amigos establecieron su propia práctica juntos. William nunca recuperó sus recuerdos. Continuó sirviendo como médico de cabecera en el hospital de Harlem, y eventualmente se volvió a casar. En 1917 debutó el sistema de ejercicios Bates en una revista dirigida por un, cita, famoso farsante de salud. El artículo fue bien recibido y aumentó las suscripciones a la revista. En 1920 publicó un libro lleno de extraña desinformación y exageración. Sus nuevos conceptos curativos estaban en desacuerdo con todo lo que había sido enseñado y aprendido en las últimas décadas de su práctica. Sus nuevos métodos lo hicieron venerado por el público, pero lo pusieron en desacuerdo con sus colegas. Guillermo Bates murió el 10 de julio de 1931 a la edad de 70 años, y se desconoce qué causó exactamente su pérdida de memoria. Su obituario en el New York Times decía que sufrió una extraña forma de afasia, pero este es un trastorno que limita principalmente las habilidades de comunicación, en lugar de borrar por completo la memoria de uno. Algunos han especulado que sufrió de amnesia retrógrada, mientras que otros se han preguntado si fue víctima de una fuga disociativa, que ocurre en aproximadamente el 0.2% de la población. Sin embargo, muchos otros han sugerido que tal vez se alejó de su antigua vida por voluntad propia. Quizás estaba endeudado, o se cansó de su vida y matrimonio. Cualquiera que sea la explicación, la vida y la historia de Guillermo Bates es uno de los casos más extraños y curiosos del siglo XIX. John Darwin. John Darwin nació el 14 de agosto de 1950 en Hartlepool, condado de Durham. Se casó con Anna Stevenson en diciembre de 1973. Después de su boda, John continuó enseñando matemáticas y ciencias en una escuela local durante 8 años, antes de cambiar a un trabajo en Barclays y luego conseguir empleo como oficial de prisión. Ann trabajó como recepcionista en un consultorio médico, y la pareja también tenía un negocio conjunto, donde alquilaban habitaciones en el área de condado de Durham. Sin embargo, las cosas para la pareja empeoraron en 2000 cuando se endeudaron después de comprar 2 casas. Estas compras acumularon decenas de miles de libras en deuda. John fue visto por última vez remando hacia el mar en su kayak, el 21 de marzo de 2002, en un pequeño balneario en el municipio de Hartlepool. Después de que no se presentó a trabajar ese día, se presentó un informe de personas desaparecidas para él, y se lanzó una búsqueda marítima a gran escala para el desaparecido de 52 años. Se buscó en 62 millas de costa, pero no se encontró ninguna señal de John, excepto por su remo de doble extremo. Al día siguiente, el 22 de marzo, se recuperó su kayak. El mar había estado inusualmente tranquilo durante el último día, dejando a los rescatistas perplejos sobre cómo podría haberse metido en problemas. Pero John no había caído víctima del mar. De hecho, durante los primeros años que estuvo desaparecido, vivió junto a la casa familiar en uno de los apartamentos. En febrero de 2003 volvió a mudarse secretamente con su esposa. Mientras Ann había estado lamentándose públicamente por su esposo perdido, ella había estado al tanto del plan de John todo el tiempo. La pareja había planeado fingir la muerte de John para poder cobrar su póliza de seguro de vida, y así podrían saldar sus deudas y aún tendrían dinero para gastar. Los 2 hijos de la pareja eran adultos y vivían solos, así que John y Ann no estaban preocupados por ser descubiertos. Se emitió un certificado de defunción para John en 2003 indicando su fecha de fallecimiento, el 21 de marzo de 2002. Esto permitió a Ann cobrar la póliza de seguro de vida de su esposo. Según informes, se pagaron pound 25,000 así como una suma mucho mayor que cubrió la hipoteca de pound 130,000 de la pareja. Mientras tanto, en algún momento de 2003, uno de los inquilinos del apartamento vio a John, pero dijo que no le dijo a la policía porque, cita, no quería involucrarse. En 2004, Ann y John consideraron mudarse al extranjero y tenían sus miras puestas en República de Chipre. Visitaron en noviembre para ver una propiedad. John había solicitado un pasaporte bajo un nombre falso, Juan Jones, pero usó su dirección real. Más tarde volvió al extranjero para ver la posibilidad de comprar un barco de 45,000 libras en algún momento de ese año. En 2006, la pareja comenzó a considerar la compra de una propiedad en Panamá, en lugar de República de Chipre.
Volaron al país en julio y fueron fotografiados por un agente de bienes raíces panameño. Esta foto se publicó en línea, aunque no se descubrió durante bastante tiempo. Al año siguiente, en marzo de 2007, Ann y John formaron Propiedades Jaguar y compraron un apartamento de 2 habitaciones en El Dorado por $50,000. Los fondos provinieron de la venta de su apartamento en el Reino Unido. Un mes después, Ann regresó sola a Reino Unido para vender la casa familiar. Y en mayo, compraron una finca tropical cerca del Canal de Panamá por $200,000 con la intención de construir un hotel. La policía inició una investigación sobre la muerte de Ann y su esposo en septiembre de 2007, cuando un colega escuchó una llamada telefónica entre la pareja. Un mes después, la casa familiar se vendió por $295,000 y Ann se fue para Panamá. Sin embargo, un cambio en las legislaciones de visa panameñas llevó a John a enviar un email a su esposa el 14 de junio de 2007. Los pasaportes e identificaciones ahora deben ser verificados por la policía del Reino Unido para que los británicos obtengan inversores de Panamá visas. John sabía que bajo ese escrutinio, su identidad falsa nunca resistiría. Así que, en cambio, ideó un plan para entregarse fingiendo amnesia. El 1 de diciembre de 2007, John entró a la estación de policía de West End Central en Londres, afirmando no tener recuerdo de los últimos 5 años. Cuando se le dio esta noticia a Ann, actuó como si estuviera sorprendida, pero llena de alegría por finalmente reunirse con su esposo perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, la policía ya sospechaba de la pareja, dado los frecuentes viajes al extranjero de Ann, la transferencia de grandes sumas de dinero y la venta de la casa familiar. Luego, el Daily Mirror publicó la imagen de la pareja cuando estaban en Panamá en 2006, y toda la historia comenzó a desentrañarse a los ojos del público, con John siendo apodado como el hombre de la canoa por los medios británicos. Ann confirmó que la foto era de ella y su supuesto marido muerto, y John fue arrestado mientras visitaba a uno de sus hijos. Más pruebas condenatorias surgieron cuando la policía encontró el pasaporte de Juan Jones y que John había realizado varios viajes al extranjero utilizando este pasaporte falso. Antes de que se desarrollara la historia, los hijos de John habían estado extasiados al encontrar a su padre vivo, pero después de que se descubrió la estafa, expresaron su desaprobación y anunciaron públicamente que deseaban no tener más contacto con ninguno de sus padres. En 2008, Anna y Juan Darwin fueron condenados por fraude. John enfrentó cargos adicionales por su pasaporte falso. Al final, Ann fue condenada a 6 años y 6 meses, mientras que John fue condenado a 6 años y 3 meses. Ambos apelaron estas sentencias y ambas fueron rechazadas. La pareja fue liberada bajo libertad condicional en 2011, y todas sus propiedades y activos fueron confiscados para que pudieran pagar lo que debían. Después de su liberación de la prisión, Ann y John se divorciaron. Según informes, John escribió a otra mujer en la cárcel, presumiendo de su cita, alto deseo sexual, y afirmando que estaba dejando a su esposa. Al escuchar esto, Ann cortó lazos con su esposo. En febrero de 2015, John, de 64 años, se casó con una mujer filipina en sus 30s. Ese mismo año, se sabía que Ann estaba trabajando con la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, viviendo una vida tranquila y honesta. Desde entonces, ha reparado su relación con sus 2 hijos, aunque no está claro si él para alguna vez perdonó a su padre por fingir su propia muerte. Y ahí tienes los hechos. Por favor, comenta abajo tus opiniones, teorías y especulaciones. No olvides darle me gusta al video y suscribirte para respaldar el canal. Si buscas más contenido sobre casos sin resolver, considera echar un vistazo al podcast de Detective de Casos sin Resolver que encontrarás enlazado abajo. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.